Iniciar Sí, por ya todo ordencito. Sí, estoy. gracias. Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Esperando que eh, haya bastante gente acá escuchando esta plática que organizamos desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, ADN Iztacala, edición con orientación, en el marco del evento Exploratón UNAM 2025. De la preocupación de la DGOE, pues ha sido estos años también dedicar actividades a las y los estudiantes que están por egresar o que han egresado de nuestras facultades y escuelas. Y en ese sentido, pues ha estado llevando a cabo actividades, sobre todo bueno, vinculadas a la iniciación laboral, ¿no? Preparaciones de CV, de currículums y demás. Y pues en ese sentido, en esta ocasión contamos con la participación de la doctora Adriana Irene Hernández Gómez, que ya previamente ha estado con nosotros en este tipo de actividades. Le agradezco mucho su tiempo, como siempre. Ella es profesora de la carrera de SUAYET, Psicología, aquí en la FES Iztacala y también en Ciencias Políticas y Sociales. Tiene formación como psicoanalista y principalmente le invitamos porque ella es experta, ha estado trabajando durante ya varios años en torno al tema del trabajo, ¿no? En torno al tema de la vinculación también de la escuela con el mundo laboral. Y pues justo en esta ocasión queremos contar con su experiencia, con su charla sobre eh, este vínculo de las aulas y el mercado laboral y los mundos del trabajo, que además son siempre, como ya les irá contando ella, cambiantes, complejos y enredados en ocasiones, ¿no? Entonces, pues más que una especie como de camino a seguir, de recomendaciones a seguir, es una reflexión que esperamos que llegue oportunamente para todas y todos ustedes. Y pues bueno, doctora, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Bernardo, y muchas gracias por la invitación, por este evento que es muy importante también para estudiantes que están por ingresar a la licenciatura y quienes están por egresar de la licenciatura, quienes ya egresaron y se están preguntando justamente alrededor de qué hacer ahora que ya se termina, ¿no? Ahora que hay un punto de inicio, ¿no? De final y de inicio, ¿no? ¿Qué hacer? Y justo me parece importante lo que planteas, Bernardo, por esta
de repente se piensa que este tipo de temáticas tienen que ir más alrededor de los tips, ¿no? Como de vamos a dar consejos para, pero en realidad es que hay que considerar más bien en qué mundo estamos parados o paradas para poder considerar qué hacer frente al mundo del trabajo o como nombra un importante investigador brasileño, Ricardo Antunes, los mundos del trabajo. Por eso le puse este nombre a esta charla que vamos a tener, de las aulas al mercado laboral, cómo hacer frente, ¿no? A los mundos del trabajo. Y ese cómo hacer frente o hacer frente a los mundos del trabajo tiene que ver con las a veces complicaciones que no podemos obviar y que no podemos pues saltarnos hacia una visión meramente, digamos, positiva del entorno, que tenemos que conocer qué es lo que está pasando en los mundos del trabajo, las diferentes circunstancias que hay en el mundo del trabajo y que bueno, pues hoy les voy a presentar una serie de, por un lado, datos, vamos a iniciar con algunos datos interesantes, pero por otro lado, algunas reflexiones en torno a lo que sucede con los mundos del trabajo para las juventudes, específicamente pensando en quienes egresan de las carreras, regularmente son personas jóvenes, pero también algunos datos para, si están escuchándonos, también algunas personas del SUAYED, algunos datos de aquellas personas que egresan de carreras a distancia, que regularmente son más grandes en edad y que de repente no se les toma en cuenta, digamos, en esta línea, digamos, de las trayectorias profesionales y la inserción al mundo del trabajo. Entonces, bueno, pues voy a iniciar. Traigo una presentación más o menos breve y espero que haya muchas preguntas y que podamos intercambiar hacia el final. Eh, y bueno, algunos datos que son, me parece importantes como para que tengamos un contexto, ¿no? Estamos hablando del egreso de la educación superior y estamos hablando de lo que implica egresar, terminar una carrera, insertarnos a algún mundo del trabajo, a algún lugar o algún espacio laboral. Y vamos a ir haciendo algunas definiciones muy breves, algunas diferenciaciones entre conceptos para ir por el mismo camino. Pero antes de esto, quisiera mostrarles algunos datos que son importantes para considerar, ¿no? Si hablamos específicamente de jóvenes, jóvenes en México, estamos hablando de jóvenes, de personas entre 15 y 29 años de edad. Estamos recuperando estos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2025, que se queda hasta el primer trimestre del año, y del INEGI, evidentemente. Y tenemos una población de 30.5 millones de jóvenes en México, es decir, entre 15 y 29 años de edad. Es decir, el 23%, 23.3% de la población en México es una población joven. Y pensemos en algunos datos, solamente no voy a aburrirles con un montón de numeralia al respecto, pero sí como para que pensemos desde dónde estamos hablando y desde dónde partimos, ¿no? En el caso mexicano, entonces, el 23% de la población, poquito más, son llamados jóvenes, jóvenes entre 15 y 29 años de edad, mayormente mujeres, 51% mujeres, 49% hombres. Esto es importante también para considerar las cuestiones relativas a la inserción laboral. Un 52.3% de la población joven es económicamente activa, ¿no? Esto es importante. Por supuesto, la actividad económica puede ser muy diversa, pero en el caso de los profesionistas jóvenes, ¿no? Ahí nos vamos específicamente a rangos de edades mayores a los 20 años, 21, 22, 23 años, hacia adelante. Ahí encontramos datos interesantes, que es donde nos vamos a detener. No porque otros datos no importen, porque evidentemente hay chicos, chicas de 15 años, 16, 17, 18 años, etcétera, un poco más chicos, chicas que trabajan, que están económicamente activas, ya sea en la informalidad, como veíamos, vemos
este dato, el 58.8% en una tasa de informalidad, ¿no? O bien en el mercado formal, el mercado laboral formal, pero en el caso específicamente de profesionistas vamos a encontrar los datos que ven del lado derecho y que nos dejan ver de manera muy interesante cómo va variando también la manera en que las y los jóvenes se insertan después, se insertan laboralmente después de estudiar una profesión. Y por supuesto, el porcentaje menor que ustedes pueden ver del lado derecho es del 6.4% para quienes están en posibilidades de ser empleadores. Por supuesto, jóvenes empleadores o empleadoras son la minoría y esto tiene que ver con obvias razones de pues las diferencias sociales y económicas de nuestro país. Entonces, el 85.7% de profesionistas son subordinados, asalariados, que trabajan evidentemente para un patrón. Y bueno, evidentemente esto implica insertarse en una cierta organización bajo ciertas normas, reglas, etcétera, pero también con una, en su mayoría, no en todos los casos, pero con una protección de seguridad social, con un sueldo constante, que ya veremos un poquito más adelante, se van abriendo ahí las gamas, por eso podemos hablar de mundos del trabajo, se van abriendo las gamas de posibilidades para la cuestión laboral, porque puede ser que de este 85.7% de profesionistas que trabajan para una institución, una organización, una empresa o cualquiera que ésta sea, muchas veces trabajan fluctuantemente. Es decir, hay una serie de cambios estructurales, sociales, económicos, políticos, que están generando cambios en las formas de trabajo. Y entonces, de este 85.7 que vemos aquí, que parece muy prometedor porque es alto el porcentaje, nos vamos a dar cuenta que en realidad son empleos que a veces se dan por proyecto, por contrato, temporales, y entonces esto se va moviendo. Insisto, estos datos son del 2025, del primer trimestre, pero si lo consideramos, todavía no hay datos para este momento del año, pero si lo consideramos para finales del año o el próximo trimestre del 2026, esto va a variar. Y va a variar justamente por estos movimientos que tiene las formas y la flexibilización del mercado laboral. Bueno, esto, digamos, tiene que ver con quienes están ocupados, ocupadas, es decir, que tienen un empleo, pero hay un 4.8% de jóvenes que están en una tasa de desocupación. La llamada población no económicamente activa, y pueden ver, ahí pueden incluso rastrearse en su rango de edad, ¿no? De 15 a 19 años, el 56% no están activos, regularmente están estudiando, regularmente, y estamos hablando sobre todo de las ciudades. De 20 a 24 años ya nos empezamos a acercar al egreso, en algunos casos ya se ha dado, ¿no? El egreso de la universidad, el 28% no está ocupado, el 25 al 20, perdón, de 25 a 29 años, el 15.4% no están ocupados, pero ahí preguntaríamos, ¿ocupados en qué? ¿No? Es decir, ¿están trabajando en qué cosa? ¿No? Ahí evidentemente va variando dependiendo de un montón de condiciones que vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de las personas que cuentan con educación media superior, el 39% está ocupada, es decir, que ahí termina su formación académica, al menos por ese momento. Y quienes terminan una licenciatura, también habrá variación de si termina titulado, trunco, etcétera, es del 20%. Estos datos nos dan un panorama general, insisto, no me quiero quedar mucho con solamente datos porque vamos a discutir algunas otras cosas, pero nos sirven para tener elementos para partir, digamos, ¿no? Aquí, esta es una tabla que nos da también la misma encuesta nacional de ocupación y empleo de este primer trimestre del 2025, y nos muestra algunas cosas interesantes que digamos que lo que más nos interesa a nosotros en esta charla, son las dos últimas columnas, la educación media superior y la educación superior. Este estudio no incluye el posgrado, entonces no nos vamos a detener sobre el posgrado, pero hay otros estudios muy interesantes sobre el egreso de posgrado que a lo mejor podemos comentar más adelante. Y lo que podemos ver es que las personas em,
em, que están no económicamente activas, que están desempleadas, dentro del rango de educación media superior es del 39%, por ciento, el 20% en la educación superior. Y cuando digo desempleadas, a lo mejor es una palabra muy fuerte porque no está asumiendo todo lo que implica aquí. Es decir, no todas las personas con educación media superior terminada están buscando un trabajo o están en posibilidad de trabajar. También pasa en el caso de la educación superior, pero regularmente en la educación superior sí las personas están buscando un trabajo y están en posibilidades de tenerlo. Entonces aquí tenemos estos datos importantes. Insisto, les estoy poniendo aquí un panorama rápido, muy numérico, para que ustedes vayan viendo hasta este momento lo que se va encontrando, esta encuesta nacional de ocupación y empleo, y los datos que arroja también el gobierno de México tienen que ver con el ingreso de jóvenes egresados y egresadas de diferentes carreras. Aquí pueden ustedes ir viendo, esto es por supuesto un promedio. Hay personas que están muy por encima de este promedio, incluso muchos que están por debajo de este promedio, pero para que vayan viendo ustedes las carreras que ustedes están por cursar o que ya cursaron, más o menos en el rango en que están, promedio, insisto. Vamos a mencionar únicamente algunas de las que están en la FES Iztacala, pero bueno, evidentemente hay otras tantas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, me voy a quedar en el C, ¿no? Tecnologías de la Información y la Comunicación, no porque haya esta carrera en la FES Iztacala, pero, o este tipo de carreras, pero hay una formación continua en ese sentido y parece que, bueno, está en el tercer lugar, por lo tanto hay algo un poco más prometedor, por lo menos momentáneamente, ¿no? Hay algo de un boom de las tecnologías también que permite pensar en mejores ingresos, por lo menos por este momento. Si pensamos en las ciencias de la salud, el F, pueden ver, ya baja un poco, digamos, de promedio de ingresos, pero bueno, todavía se sostiene. Ciencias sociales y derecho baja un poco más, servicios y bueno, educación, la J, suele ser un eh, sector poco remunerado. Y esto es bien interesante porque, bueno, el sector de la educación, por ejemplo, la docencia, es uno de los sectores peor remunerados, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, pensar en estos datos también nos lleva a pensar en la valoración del trabajo, ¿no? Em, hay varios puntos que podemos ir comentando de manera interesante. Puse los primeros datos que tienen que ver con las juventudes, ¿no? La juventud como va insertándose laboralmente al egreso, quienes tienen trabajo, quienes a lo mejor no lo buscan o no lo encuentran, pero hay otros datos que son interesantes y que son importantes mencionar también, y que esto va más dirigido para las personas que estudian en la educación en línea. Y son datos que estoy tomando del Observatorio de Datos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, es decir, estoy especificando no a la población mexicana, sino más bien a la población de la UNAM, como para pensar estos elementos en quienes nos están escuchando, que están estudiando a distancia y que pues buscan también, obviamente, insertarse en algún momento al trabajo, al mundo del trabajo. Bueno, en la UNAM tenemos 23.937 estudiantes que estudian en línea, de los cuales 58% son mujeres, 42% son hombres. Y hay que considerar que esta mayoría, que si bien no es una mayoría tan importante, si es una mayoría la de mujeres, también nos hace pensar que las personas, mujeres, que están estudiando en educación a distancia, si el promedio de edad es de 30 años de edad y que regularmente tienen uno o dos o más, pero en el promedio dos personas dependientes, regularmente son madres, también padres, en el caso de los hombres, de familia, y esto implica que realizan sus estudios a la par de realizar trabajo de cuidados. Y entonces esto abre otra gama diferente que los datos que dimos hace un momento con respecto a las juventudes. Y esto
va a permitir en algunos casos una mejor inserción laboral y en algunos casos una mucho más difícil inserción laboral. De estos números que estamos dando, por ejemplo, en el caso de quienes estudian en línea, cuando entran a la educación en línea, el 18% cuenta con una licenciatura previa, el 4% ya con un posgrado, lo cual quiere decir que ya hay un camino recorrido laboralmente, ya sea de manera profesional o no, eh, o bien bajo un oficio, etcétera, pero al menos sumémoslo, en un 22% de la población ya tiene una carrera previa. Ahora, estos datos que nos arroja el observatorio nos indica que 43% de las personas entran por vocación, dicen, porque yo siempre quise, ¿no? Estudiar esta carrera, no pude en otro momento, pero hoy lo puedo hacer y el 57% para mejorar las condiciones laborales. Es decir, aquí me detengo un segundito, hay la creencia, esperemos que no solamente sea creencia, ahorita lo vamos a comentar, de que estudiar una profesión, estudiar un posgrado, es una posibilidad de movilidad social y también de mejorar las condiciones laborales y por supuesto los sueldos. Y entonces un 57% de las personas que ya trabajan, que a veces ya cuentan con una licenciatura, como ya vimos, desean estudiar o terminar incluso otra licenciatura si dejaron trunca la anterior, para mejorar sus condiciones de vida. Eh, Esto es interesante y es importante porque apunta a un ideal que vamos a ver que se está desdibujando socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, ya si se fijan, estoy diciendo personas y no jóvenes, porque no necesariamente son personas de 20 años o que quepan, digamos, en este rubro de 15 a 29 años que comentábamos. Ya es un rango más amplio. Por supuesto, hay jóvenes también que estudian en la educación en línea, pero estamos especificando un rango más alto porque es la mayoría. Cuentan ya con otras trayectorias de vida, decíamos, a veces son madres, padres de familia, tienen un trabajo remunerado, por supuesto, tienen dependientes económicos, pero también tienen otras experiencias laborales y esto en algunos casos da mayores posibilidades de emprender, por ejemplo, en el caso del emprendimiento. ¿Por qué? Porque tienen una base económica, a veces un sustento eh, que les permite emprender, o lo que hemos ido trabajando en algunos años desde el laboratorio donde hacemos investigación alrededor del trabajo, de hacer una reconversión laboral, ¿no? Que esto es bien interesante. Las personas de repente estudian una carrera que puede ser no exactamente la que buscaban o no les gusta, pero bueno, la terminan o la deciden dejar trunca, se meten a trabajar porque evidentemente hay una necesidad, ¿no? De trabajar, de encontrar un empleo. Y años más tarde, cuando cuentan con posibilidades, cualquiera que ésta sea, pues hacen una reconversión laboral y bueno, pueden empezar para llamarlo de alguna forma, como una nueva vida, ¿no? Reconversión, que es muy, muy interesante en el caso pues de muchas personas, ¿no? Em, bueno, y aquí les puse una cita, voy a intentar, ay, me estorba un poco el cuadrito. Déjenme, me muevo un segundito porque siempre, ya saben, en estas tecnologías a veces estorba un poco Ay, se dejó de compartir. Eh, por acá está. Ya. Estorba un poquito los cuadritos de Zoom. Pero bueno, les leo esta cita justo como para pensar en estas cuestiones de la inserción laboral. Para muchas personas, estudiar en línea es la única posibilidad de volver a la universidad y en ocasiones de hacer una carrera como parte de un propósito personal o incluso de una deuda personal consigo mismos. En muchas ocasiones, estudiar en esta modalidad representa una especie de segunda oportunidad en la vida e incluso la posibilidad de una reconversión profesional. Que esto es algo que hemos estado ahí estudiando desde hace algún tiempo y que en el caso de quienes estudian en línea, pues es muchísimo más común, ¿no? Ver esta reconversión profesional.
No que no suceda en la educación presencial, pero sucede mucho más en la educación en línea. Ahora, pues bueno, evidentemente no nos gusta el tema, pero pues tenemos que preguntarnos en cuanto al desempleo, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? La OCDE el año pasado marca una tasa de desocupación o de desempleo del 11% en el caso de los jóvenes y del 2,8% para mayores de 25 años. ¿Por qué hay desempleo? Bueno, evidentemente hay muchísimas razones, muchas más de las que podemos pensar en este instante, pero entre las razones que vamos encontrando es los cambios estructurales que ha habido a lo largo de los años y que van enmarcando condiciones de trabajo precarias. ¿A qué nos referimos con condiciones de trabajo precarias? Por supuesto, sueldos bajos, bajo horarios muy extensos, con mm, pocas posibilidades para seguridad social, o incluso en condiciones complicadas laboralmente, pero también contratos flexibles, es decir, esto que comentábamos hace un momento, em, que muchas veces el contrato depende de cierta entrega o cierto proyecto, ¿no? Con duraciones determinadas o por proyecto, y que esta flexibilidad, que pues de hecho ha sido desde hace algunos años, vendida como una gran posibilidad en lo laboral, la flexibilidad laboral, pues también viene a tomar un lugar complicado. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de la cuestión de la flexibilidad laboral, es la cuestión del teletrabajo, que si bien tiene muchas ventajas para trabajadoras y trabajadores, pues si nos regresamos a los números que veíamos anteriormente, muchas de las personas que egresan, por ejemplo, de alguna de las licenciaturas en línea, sobre todo, no únicamente, que tienen hijos o hijas, ahí encuentran una serie de dificultades para el teletrabajo, algunas ventajas, insisto, y otras dificultades porque se junta, digamos, el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados. Por ejemplo, que el trabajo de cuidado, perdón, el teletrabajo no respeta los horarios y entonces no hay un horario y trabaja la gente constantemente y sin parar, ¿no? Para ponerles algunos de los ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Estos cambios estructurales no son cuestiones nuevas, vamos a regresar un poquito a ellas más adelante, son cosas que se han venido dando a partir de pues movimientos evidentemente económicos y sociales y de la instalación, vamos a ver más adelante, de las formas y modelos del neoliberalismo en el mundo del trabajo o en los mundos del trabajo. Y entonces, bueno, evidentemente todo esto provoca que haya una tasa de desempleo constantemente en crecimiento o en fluctuación, ¿no? En fluctuación, ¿por qué? Porque evidentemente si hay contratos, por ejemplo, con duración determinada, por proyectos, por cierta temporada, etcétera, pues esto va a ir cambiando y fluctuando constantemente, ¿no? Ahora, algo que me parece muy importante para quienes nos escuchan acá y evidentemente hablar de todos estos temas es complejo porque todas y todos ustedes, pues estamos, y nosotros como docentes, estamos pues empeñados en que ustedes se formen en las diferentes carreras que cursan, que se hagan de un oficio en el sentido de un trabajo que se hace con todo digamos, con todo el cuerpo, pero también el alma puesta, como dirá el filósofo Franco Berardi. A pesar de esto, pues hay un mundo real, digamos, una serie de situaciones complejas, los mundos del trabajo que decíamos hace un momento, y que es difícil hablar de esto porque quisiéramos dar mejores datos y sin embargo, bueno, los datos están claros. Tenemos que empezar a pensar y a luchar, digamos, por que haya un mundo del trabajo o unos mundos del trabajo mucho más justos y mucho mejores para que podamos
estar haciendo aquello por lo que estudiamos, ¿no? Y ustedes que están escuchando, en el caso de estudiantes, pues también están trabajando, ¿no? Algo que a mí me gusta pensar de manera muy constante desde la teoría en la que yo me muevo, ¿no? Estudiar es también un trabajo, ¿no? Es decir, ustedes están llevando a cabo un trabajo para formarse. No tienen un empleo, pero sí tienen un trabajo, ¿no? Me gustaría leerles esta definición que dan Fishback y Renault al respecto del trabajo, que me parece una definición muy concreta y muy puntual, ¿no? Fishback y Renault dicen, el trabajo es una actividad productiva, técnica y secuencial, cuya secuencialidad le confiere una dimensión temporal, una dimensión intelectual o cognitiva, es decir, un cierto tipo de representación de objetivo y de la disposición de los medios y los fines, una dimensión volitiva o conativa, es decir, una voluntad de actuar de cierta manera y un cierto tipo de control práctico de esa voluntad, atención y disciplina, y por último, una dimensión corporal, la movilización del cuerpo y sus fuerzas, y psíquica, una dimensión corporal y psíquica, es decir, una puesta en marcha de procesos de defensa contra el sufrimiento en particular. ¿Por qué les leo esta definición de trabajo? Porque no es lo mismo pensar en trabajo que en empleo. Y ustedes, como estudiantes de las diferentes disciplinas, ustedes están trabajando para formarse. Y esto implica que ustedes tienen una actividad productiva, ¿no? Van produciendo, por supuesto, a partir del conocimiento que adquieren, se da también en una técnica regularmente cruzada por lo pedagógico y bajo una lógica secuencial, pero que este trabajo, toda esta labor que ustedes hacen en la escuela es puesta en varias dimensiones. En una dimensión temporal, se tiene que hacer en en un cierto tiempo de una cierta lógica temporal, pero también en donde está la dimensión intelectual, en donde ustedes están o tendrían que estar fuertemente comprometidos desde lo cognitivo, desde el pensamiento, ¿no? Desde la razón, desde lo volitivo, desde esta, digamos, voluntad de aprender, etcétera, pero también desde la dimensión corporal y psíquica. Es decir, ustedes cuando estudian van incorporando, como decimos desde la teoría desde la que trabajo, apropiándose, pero apropiándose con el cuerpo y con el psiquismo, con la afectividad de ese trabajo, de ese oficio que ustedes van a desarrollar más adelante. Em, es decir, hay algo también que se une de cómo vamos haciendo cuerpo con la profesión, cómo nos vamos haciendo profesionistas, porque el hacernos profesionistas va desde el primer semestre que estamos trabajando para formarnos, es decir, estudiando, hasta el momento en que ustedes egresan, hacen su tesis o se titulan por la vía que consideren mejor. Y ahí no termina el asunto, es decir, nos seguimos formando y seguimos trabajando para construirnos. Y esto es muy importante porque cuando ustedes están apasionados, estudiando, poniendo como un gran empeño, psíquicamente y corporalmente comprometidos con su formación, eso va a permitir que se forme algo que llamamos el celo en el trabajo. Desde ahí se va formando el celo, que es este cuidado, este esmero con el trabajo, y eso posibilita tener mejores condiciones, ahora sí, de empleo más adelante. Es decir, no es lo mismo trabajo que empleo. Trabajo es esto que ya decíamos, se hace desde el cuerpo, desde lo cognitivo, desde el psiquismo, etcétera, ¿no? Estas dimensiones que ya mencionamos. Y el empleo es una actividad por la cual me pagan, ¿no? Por supuesto, bajo un contrato o no, en el caso de algunos empleos eh, precarios, pero no es lo mismo trabajar que un empleo. Y esto se vuelve muy importante para pensar que justamente ustedes, su formación universitaria, es un trabajo y es un trabajo en tanto ustedes se encuentran dentro de una organización general, que es la universidad, con prescripciones específicas
actividades y quehaceres específicos que van desde la entrega de tareas, la organización de trabajos, todo esto que ustedes bien conocen y que entonces podemos denominar como un trabajo estudiantil. Algo que hemos observado en diferentes investigaciones es que justamente el trabajo estudiantil, cuando se hace con esta fuerza y no en una lógica meramente, digamos, práctica para obtener un empleo, provoca cosas interesantes, ¿no? Provoca cosas interesantes como la posibilidad de ir enganchándose desde jóvenes, por ejemplo, con personas relacionadas con el medio, ¿no? El medio disciplinar en el que están ustedes, de ir acercándose a personas con mayor experiencia, etcétera. Entonces, pensemos primeramente en esta posibilidad como de hacer un trabajo estudiantil, primero de calidad, para que eso vaya reforzándose posteriormente en los mundos del trabajo. Eh, Les comparto lo que van planteando dos investigadores, Angela Giglia en el 2020, esta investigadora desde la antropología del trabajo, ella hace unos estudios muy interesantes del egreso de la educación superior y del posgrado. Y también Leonardo Salas, también desde la antropología del trabajo, va a hacer cosas bien interesantes, mostrándonos un panorama a veces complicado, pero que tenemos que no obviar porque este es el panorama al que nos enfrentamos y hay que ver cómo hacer para salir de ese panorama. Bueno, frente a este panorama, podemos decir, de estos cambios estructurales, de estos modelos, a partir o desde la lógica del capitalismo neoliberal, basado en principios de productividad, consumo, competitividad, flexibilización laboral, entre otros. Bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Frente a este panorama que parece muy poco alentador? Bueno, lo que van planteando Giglia y Salas de formas distintas es que evidentemente es un panorama poco prometedor para la mayoría de la población, porque evidentemente quienes tienen mayores soportes familiares, económicos y sociales van a tener una posibilidad mayor de inserción laboral. ¿Qué pasa con el panorama poco prometedor? Bueno, lo que dice Giglia, por ejemplo, es que los jóvenes optan, por ejemplo, después del egreso de la educación superior, pues por posgrados que tengan becas. Y esto porque, por supuesto, necesitan también un soporte económico. Muchas familias ejercen esta presión porque es, digamos, un tanto natural, ¿no? De tener más recursos en la casa, etcétera y optan por posgrados con becas que no necesariamente son algo que parte de la pasión o del interés o de la vocación de los estudiantes o de los egresados. Entonces, estos posgrados les permiten hacer un brinco. Esto puede ser complicado de pensar porque en ocasiones, pues evidentemente no se terminan los posgrados porque no hay una vocación y no hay una posibilidad de continuar con ello, ¿no? Sino que más bien es lo que llama Giglia como una decisión pragmática. Otra de las decisiones pragmáticas que marca Giglia es que muchos egresados y egresadas pues optan por trabajos mejor remunerados o trabajos en lo que encuentran algo relacionado con la carrera. Y entonces estas decisiones pragmáticas no necesariamente son las mejores en términos de lo emocional incluso, ¿no? Salas lo va a nombrar como el mercado de la gestión de la incertidumbre, es decir, él lo enmarca sobre todo de los posgrados, dice, mucha gente sale de los posgrados y no encuentra cómo insertarse laboralmente y se enfrenta más bien a un mercado en donde se le exige gestionar la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Hay estudios muy interesantes que ahorita comentaremos brevemente, como los que realiza la doctora Ana Escoto, sobre la ya no garantía de la cualificación académica con la movilidad social. Y entonces, claro, en la época seguramente de sus abuelos y hacia atrás, tal vez todavía sus padres, madres, eh, había esta idea de que a mayor educación o a mayor cualificación académica hay más posibilidades de un mejor sueldo.
Esto funciona, pero funciona solamente bajo ciertas condiciones y para algunas personas, es decir, de este lado derecho, con el panorama más prometedor, ciertos sectores son quienes logran pues insertarse laboralmente de mejor forma a partir de la cualificación académica. De hecho, lo que va mostrando estas investigadoras Escoto e investigadores, dicen, hay algo ahí que está mucho más enmarcado en los países pobres, de la brecha que se abre entre el mundo, eh, digamos, de la cualificación laboral alta con el salario alto. Hay una brecha mucho más en los países pobres que en los países pues más desarrollados, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues tenemos que considerar estos modelos neoliberales. Orejuela, por ejemplo, enmarca que estos modelos neoliberales del trabajo tienen que ver con los siguientes puntos: empleos riesgosos y precarizados, trabajos definidos por proyectos, alta exigencia de especialización en la profesionalización, que no necesariamente encuentra una vía de inserción laboral, horarios, sueldos y contratos precarios y desregulados, mercados laborales globalizados y tercerizados, ¿no? Los llamados outsourcings, evaluación del desempeño por competencias y evaluación individualizada, me faltó ahí, individualizada del desempeño, es decir, la individualización del trabajo, condiciones de trabajo desreguladas y exigencias de emprendimiento, e inserción, perdón, laboral contingente y altamente competitiva. Es decir, bajo este panorama nos enfrentamos a los mundos del trabajo, ¿no? Ahora, hay otro punto que me parece muy importante y lo voy a mencionar rápidamente para dar posibilidad de que podamos intercambiar algunas preguntas y respuestas, que tiene que ver con la brecha de lo que aprendo en la universidad con lo que exige el mundo laboral. Y esta brecha, es decir, lo que piden las empresas, organizaciones, instituciones de trabajo, muchas veces es distinto que lo que yo aprendí en las aulas. Y esta brecha no se debe a que la universidad no esté haciendo bien su trabajo, sino que justamente, me regreso a la diapositiva anterior, los modelos que están allá afuera laboralmente están exigiendo cosas que promueven mucho más la explotación y no necesariamente promueven el desarrollo de una cierta profesión. Muchas veces los egresados y egresadas con los que he platicado, tanto en pláticas informales como en estudios que hemos realizado, muestran como mucha desilusión porque dicen es que yo, me pongo el ejemplo de una investigación donde eh, entrevistábamos a egresados de psicología educativa y decían, es que yo nunca hago psicología educativa, trabajo en una escuela, pero me ponen a atender si un estudiante está en crisis, por ejemplo, crisis emocional, y dice, yo no soy entonces psicólogo educativo, ¿no? Y había mucho esto. O, por ejemplo, estoy hablando específicamente de la psicología, que es donde he hecho más la investigación, pero hablaban, por ejemplo, egresados de psicología organizacional, decían, bueno, es que yo no hago psicología organizacional, hago una cosa ahí parecida, pero más bien, pues, cálculo nóminas. ¿No? Que no es hacer psicología. Y entonces vienen todas estas brechas o estas diferencias entre la formación académica y el mundo laboral que van pues poniendo un poco en complicación nuestra propia, nuestra propia manera de ejercer la profesión, ¿no? Y esto, insisto, no es un problema de la universidad, sino más bien de cómo se van modificando los mundos del trabajo y que en ocasiones no se están considerando las formas más profesionales de llevar a cabo algo, ¿no? Eh, Tomo esta cita también que les platicaba hace un momento de Escoto, Márquez y Prieto, que dicen, en mercados laborales signados por la escasez en la generación de puestos de trabajo como el mexicano, el logro educativo no siempre es recompensado. Una de las expresiones de este fenómeno es la sobreeducación,
la cual se refiere al desajuste entre la ocupación o tareas de un puesto de trabajo y las credenciales educativas que superan lo que el trabajador requiere para la correcta realización de la tarea. Es decir, encontramos una sobreeducación en el caso mexicano que tristemente no encuentra pues esta posibilidad de inserción laboral. Bueno, todo este panorama muy oscuro, pero algo que toca pensar frente a este panorama muy oscuro, porque sería ingenuo no pensarlo, sería ingenuo y sería cruel incluso plantear un panorama que no existe o un panorama más alegre cuando no es el que hay, pues pensemos por la defensa del oficio, ¿no? Es decir, construirnos un espacio desde la profesión para poder seguir haciendo frente a los mundos del trabajo, ¿no? Algo que hemos encontrado en las diferentes investigaciones que es muy interesante es que egresados y egresadas empiezan a generar sus propios medios de trabajo. Y no me estoy refiriendo únicamente a emprender. Esa es una vía, pero no todo el mundo puede emprender. Empiezan a generar sus propias vías a partir de la defensa de su propia profesión dentro de las instituciones. ¿Qué implica defender la profesión? Implica, evidentemente, levantar la voz. ¿Y qué es levantar la voz? Decir, yo soy médico, yo puedo hacer esto. Yo soy psicóloga, yo puedo hacer esto. Yo soy enfermero, yo puedo hacer esto. Es decir, hay algo que puede irse haciendo frente a los marcajes y las prescripciones de repente de las instituciones, ¿no? Porque hay un panorama no tan grato, ¿no? Es decir, Dardot y Laval ya nos hablan de la empresarización de las universidades, como el capitalismo neoliberal que mencionábamos anteriormente y el capitalismo digital que está llenando también a la lógica del trabajo, cómo algunos trabajos se están perdiendo. Bueno, ¿qué hacer frente a la plataformización del trabajo o lo que llama Natalia Radetich como la no, capitalismo con doble P de plataformas, pensando en apps, ¿no? Capitalismo con doble P. Sobre el ciberproletariado del que habla Saddam, ¿no? Eric Saddam. Es decir, cómo empezar a hacer de nuestro trabajo y de nuestro oficio y de nuestra profesión un trabajo más vivo, ¿no? Un trabajo que se sigue haciendo desde el cuerpo, pero también desde el psiquismo. Y cierro ya con esto, con una también cita de un autor francés que se llama Christophe de Joux, que dice, cuando se forjan estos vínculos, se refiere a los vínculos en el trabajo, se accede a ese placer tan especial de sentirse partícipe de una obra común y más allá de la trascendencia del orden individual, en beneficio de la cultura y la civilización. Una parte importante de este placer es el poder de los vínculos de cooperación para revelar lo mejor de cada ser humano. Está hablando del trabajo vivo, está hablando de cómo hacer lazo y hacer comunidad permite justamente seguir y continuar y defender la profesión. Hagamos más vínculo, hagamos más lazo con los otros, ¿no? Las otras. Bueno, pues yo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, qué interesante la charla. Sé que de repente se tocan zonas un poco oscuras, decía usted, pero creo que justo lo comentábamos cuando estábamos planeando un poco esta plática en este evento, pues que la orientación vocacional, pensando en estos horizontes laborales, ¿no? Finalmente, pues estudiamos una carrera para trabajar de ello, para vivir de ello, eh, para estar en el mundo de alguna manera con base en ello, pues no puede ser ajena a las condiciones pues precarias y complejas que se van generando en estos nuevos capitalismos, ¿no? Y en ese sentido, pues no busca ser pesimista, más bien creo que tiene que ser realista, una orientación vocacional que reconozca ese vínculo con el trabajo que es inevitable. Y me queda muy clara esta idea, muy bonita, ojalá que a la gente le parezca significativo pensar esto del trabajo vivo, un trabajo formativo, ¿no? Que no sea un trabajo solamente para obtener dinero, para no vivir, sino para sobrevivir, sino que realmente sea un trabajo que tenga otros sentidos, ¿no? Y creo que por ahí va esta propuesta y que
para bien o para mal, pues queda en nosotros, ¿no? En esto que decía de construir vínculos y demás, pues porque creo que las instituciones de alguna manera ya no tienen siempre la capacidad que pudo haber habido en algún momento de protegernos, ¿no? Este estado benefactor, protector, que pues se ha ido adelgazando con las décadas, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y es esta posibilidad de hacer un trabajo desde la cooperación, pero también desde algo que permita, digamos, el placer y un trabajo de calidad. Solamente se hace desde ahí, desde las aulas y por supuesto hacia afuera, ¿no? Hay un montón de experiencias de investigación que con todo gusto en otro momento con más amplitud podemos comentar, pero justo, ¿no? Egresados y egresadas hacen, cuando hablo de lazo no me refiero nada más como a que se lleven bien, ¿no? Sino que han hecho estos lazos de cooperación y estos lazos de posibilidad de hacer para continuar con su formación, ¿no? Su formación y la inserción, ¿no? Y claro que es algo que tiene que enfrentarse finalmente en comunidad, ¿no? Y Mm. esta idea de la red de manos que hay por ahí, que tiene que ver como qué tan fuertes son estos lazos y que te permitan enfrentar estas cuestiones laborales, ¿no? Esta diversidad de mundos laborales que comentaba, porque pues tristemente no todos podemos enfrentarlo de la misma manera, por muchas cuestiones que ya mencionaba, pero que son pues sumamente relevantes pensarlas, qué es lo que nos toca hacer y a lo mejor inclusive preguntarnos por ahí desde la universidad qué se le puede proponer a las y los alumnos para enfrentar esto, ¿no? O sea, sin la formación que les ofrecemos viene esta dimensión. Como decía al principio, no es como un manual de cómo salir y encontrar un trabajo de alguna manera, no es la intención porque aparte pues es sumamente complicado, pero sí tener como este panorama o ofrecerle a los alumnos el panorama para que puedan tomar decisiones por su cuenta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues me parece que no hay preguntas, solamente hay un comentario respecto a lo interesante que ha resultado el tema para quienes nos estuvieron escuchando. De cualquier manera, pues ahí va a quedar la... bueno, sí, por ahí una pregunta. ¿Actualmente estudiar una carrera técnica puede resultar mejor? Mm. No sé si resulte mejor o no, no podría dar una respuesta exacta, pero sí hay mm, como una demanda, ¿no? De la masificación de la universidad, ¿no? Es decir, hay una demanda de que todo el mundo estudie una carrera universitaria. Como demanda, es decir, no que las personas quieran necesariamente estudiar una X profesión. Em, esta sobremasificación de la universidad ha provocado que haya una situación muy complicada, que es muchas personas altamente calificadas para pocos puestos que requieren esa calificación. Y entonces mucha gente vaya, no necesariamente quisiera estudiar esa X formación, esa carrera, y podría perfectamente tener una carrera técnica en donde se requiere también más gente. No sé, no sé si sea mejor o no, solamente creo que, eh, vaya, el que se estén abriendo tantas posibilidades y lugares para estudiar una carrera, que no es que esté mal, por supuesto, ojalá la gente se animara, pero quisiera más estudiar alguna profesión, pero no viene desde la vocación y desde el anhelo y del deseo de la formación. Viene más desde una demanda también de tener muchos empleados calificados, ¿no? Altamente calificados. Es todo un tema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Yo me abocaría un poco más a pensar en el deseo de cada uno, de cada una, ¿no? Que nos convoca. Y por supuesto, ¿no? Hay una transformación en este mismo sentido, una tecnificación incluso de la universidad. No me refiero a nuestra universidad, sino a las universidades, ¿no? De manera global. Eh, Hay una especie de tecnificación y entonces se forma para ser un poco más técnicos como trabajadores altamente capacitados. Entonces, bueno, eso Sí, claro. diría.
Sí. Hay otra pregunta también por ahí. Cuando se habla de inserción laboral, ¿se deja de lado ver los oficios? No, 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 no. Pero evidentemente cuando estamos hablando del egreso de una universidad, pues obviamente no sería la vía ideal, ¿no? La de un oficio más técnico, digamos, ¿no? Pero también, por supuesto, los oficios son una posibilidad. Ahí en la anterior pregunta está presente, ¿no? También, también es posible, sí. Y que no, aunque en ocasiones se piensa que es como pérdida de tiempo, ¿no? ¿Para qué estudiaste una carrera si vas a acabar trabajando en algo técnico? Y creo que habría que reconsiderar esas cuestiones porque tampoco es como un dead end, ¿no? Como llegar a un final, haber desperdiciado. No, no creo que sea la manera ideal de pensarlo, porque finalmente pues siempre estamos en esta posición entre lo técnico y lo profesional, ¿no? Lo profesional pues también tiene trabajo, como decía por ahí, con esa definición corporal incluso, Ujú. de hacer, ¿no? No solamente es pensar. A veces pareciera que es la posición completa entre pensar y hacer, ¿no? Absolutamente, hay una especie de desprecio, ¿no? De los oficios. A mí me gusta mucho la palabra oficio y la ocupo cuando hablo de lo profesional, Claro. eh, pero hay un desprecio porque se piensa que es menor, ¿no? Y a Ujú. veces es menor, a veces en salario, a veces es mucho mayor, ¿eh? En algunos oficios, muchísimo mayor. Eh, pero por supuesto que requiere de todo un saber hacer, de toda una experiencia, de toda un arte, ¿no? Hay un libro muy bonito que les recomiendo mucho, ya tiene algunos años, pero se llama El artesano de Richard Sennett. Ujú. Es un librazo que justamente habla del trabajo como un arte, ¿no? La posibilidad del trabajo como un arte. Ujú. Yo creo que, bueno, ya no hay más preguntas, con eso podríamos ir cerrando, o en la reflexión final pensar que la profesión se piense como una artesanía, como un trabajo artesanal, porque creo que nos invita a pensar en nosotros mismos y en lo que hacemos, ¿no? Y ponerle atención a la formación más allá de trabajar. O sea, acabar la carrera no, luego comentamos eso con los alumnos, alumnas, ¿no? Acabar la carrera no es el final, es en ocasiones el inicio de otros procesos formativos más complejos y más intrincados, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, el trabajo nunca se hace en individual, ¿no? Siempre es con otros y con otras. Exactamente. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo. Esperamos que esta plática sea de utilidad para la gente que nos estuvo escuchando. Y pues bueno, agradecer a todo el equipo de orientación vocacional de la FES Iztacala. El miércoles seguimos con otras actividades en torno a este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.